Buenas tardes, Katy, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes, Katy, ¿me escucha? ¿Me escucha? Katy, ¿tiene audio? Sí, profe, le escucho. Buenas noches. Buenas tardes. Vamos a dar inicio porque no sé si los muchachos se van a conectar o no para que no... A mí me costó, profe, conectarme. ¿Cómo dice? A mí me costó conectarme. Está mal el cable. ¿Me Sí. escucha? ¿Me escucha, Katy? Bájele al audio usted para que me pueda escuchar. Sí. Bien, vamos a comenzar. Vamos a ver la organización gentilicia romana, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de lo que es gentilicio. También gentilicio tiene otro significado, ¿verdad? Y el significado que nosotros, yo estuve también investigando, porque el gentilicio es nombre que proviene del nombre de una nación, comarca o pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, que digamos americano, español, romano, ¿verdad? Pero también los gentilicios son palabras que indican de qué lugar es una persona. La mayoría se forma, por ejemplo, añadiendo terminaciones como es, esa, ino, ina, ana, eño, eña. Entonces, los gentilicios no se escriben como... Por ejemplo, si una persona es japonés, entonces le decimos japonesa, ¿verdad? Si una persona es de África, le decimos africano. Bien. Pero nosotros, eso es en cuanto a la terminología, ¿verdad? En sí, a la palabra, qué significa. Pero también, durante la época romana, ¿verdad? Se vio lo que era también los gentilicios romanos. Pero ellos le llamaban gentilicio a la gens, que era una agrupación civil o sistema social de la antigua Roma. Cada gens comprendía a varias familias. Estamos hablando de un grupo de familias, ¿verdad? Varias familias componían un gens, ¿no? Entonces, y se identificaban a través del cognomen de los individuos, por lo que sus integrantes eran agnados o gentiles entre sí y estaban dirigidos por varios paterfamilias. Recuerden que estamos siempre en época del pater familia, que era el amo, que era el que mandaba sobre los esclavos. En este sentido, la gentilidad era sobre todo un título de nobleza, ¿ya? Que daba fe de la antigüedad e ingenuidad del grupo, algo en principio exclusivo de las familias patricias, ¿verdad? Entonces, esto lo vemos como que de qué familia es usted, si es de buena familia, si no es de buena familia. Entonces era un título de nobleza, ¿verdad? La gens, perdón, sí, la gens era un cuerpo jurídico perfectamente organizado, ¿verdad? Reinando entre sus miembros un espíritu de solidaridad y de asistencia mutua,
se llega a ser gentil o miembro, ¿verdad? De un estado, es decir, por nacimiento de padre gentil o por agregación directa de la gens, ¿verdad? Entonces, por padre estamos hablando consanguíneo, ¿verdad? Por la sangre. O también porque te uniste a ese grupo de gens, ¿verdad? Entonces, también podía ser, ¿verdad? Mediante el voto de los gentilicios. Entonces, la familia gentilicia se entendía, nosotros estamos hablando de la gens que está formada por un grupo de familias, pero entonces la familia gentilicia se entendía por familia gentilicia al conjunto de personas que tenían en común la misma base que la familia agnática, ¿verdad? Es decir, la gens. Sin embargo, se consideran grados más lejanos, ¿verdad? Con la condición de que los involucrados se sientan parientes. Estamos hablando de que no es lo mismo, ¿verdad? Los integrantes de una familia consanguínea que los integrantes de varias familias que no son nada. Entonces, después vemos las clases sociales y las ocupaciones. Dentro de estas clases sociales, en la antigua Roma teníamos a los patricios, los esclavos y los plebeyos, ¿verdad? Los patricios era la clase más alta, ¿verdad? Y después vemos que los plebeyos también, pues sí, eran, recuerden de que los plebeyos era una clase que estuvo compuesta, ¿verdad? De la clase menos favorecida, ¿verdad? Pero que tampoco eran esclavos, ¿verdad? Sino que ellos eran libres, ¿verdad? Pero no tenían la posición que tenían los patricios. En cambio, los patricios era la clase dominante que poseía todos los privilegios. Buenas tardes, Brandon. Los patricios tenían todos los... ¿Me escucha, Brandon? Sí, no tiene audio. Entonces, los patricios era la clase dominante y ellos poseían todos los privilegios, ¿verdad? Como fiscales, judiciales, políticos y culturales. Entonces, después de esto, también tenemos a los plebeyos, que eran la parte del pueblo, pues que no gozaba de los derechos ni privilegios, ¿verdad? Era la populis. Y los esclavos, pues no tenían derecho y eran posesión de su amo, ¿verdad? Ellos eran posesión de su amo, ellos tenían un dueño. El esclavismo era toda una institución social en Roma. No fue un esclavismo de raza, sino que en Roma cualquiera podía ser esclavo. La gente hasta por conveniencia, por interés, decían, cómprenme a mí que yo también soy esclavo. Pero era por conseguir el gusto. Yesenia, buenas tardes, ¿me escucha? Pero era por conseguir algún cargo, ¿verdad? Algún cargo público, pudiera ser. Entonces, los esclavos decíamos que no tenían derecho, pues eran posesión de su amo, ¿verdad? No fue un esclavismo de raza, decíamos, en Roma cualquiera podía ser esclavo. La fuente del esclavo entonces provenía sobre todo de los pueblos conquistados, ¿verdad? Ellos salían a conquistar territorios y entonces hacían esclavo a la gente, ¿verdad? Que también recibían el nombre de peregrinos, ¿se acuerdan? Cuando miramos en derecho romano nosotros. Entonces, pero también de delincuentes u otra gente, ¿verdad? Que fuera degradada a esa clase social, porque también recuerden que los delincuentes eran convertidos en esclavos, ¿verdad? ¿Por qué? Por sus faltas, por las faltas que cometían. Bien. Entonces, ¿me escucha, Yesenia? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Estaba terminando que... ¿Sí? Buenas tardes, profe. ¿Cómo dice? Estaba terminando que... Estaba esperando que terminara de recitar para poder saludarla. Ah, ¿cómo no? Gusto de oírla. Entonces, igualmente, profesora, mucho gusto. Sí, estamos viendo los gentilicios romanos. Sí, ya la escuché. Sí. Entonces,
Y eso era exactamente pues lo que nosotros estábamos abordando. Hablábamos, ¿verdad?, de que los gentilicios romanos fueron compuestos por una gens. La gens estaba compuesta a su vez por varias familias, ¿verdad? Y cada familia, pues, eran los miembros de un grupo consanguíneo, ¿verdad? Y entonces, pero nosotros miramos en Roma la situación de los esclavos, ¿verdad? Que eran los patricios, ¿verdad? Entonces, la gens era prácticamente un título de la nobleza. Estoy haciendo un resumen, Yesenia, porque se conectó un poquito tarde. Sí, profe, que estoy Sí, viniendo. no se preocupe. Entonces, apartando, ¿verdad?, de que ya terminé con toda la explicación de los plebeyos, los patricios, ¿verdad? Y que era también los gentilicios, porque también el gentilicio es la terminación, decíamos, ¿verdad?, que se utiliza, por ejemplo, decíamos a una persona que de un país, si sos español o si sos de Japón, japonesa. Entonces hablábamos, ¿verdad?, que también se le llama gentilicio a las terminaciones de las palabras, ¿verdad? Sí. Que se refieren a un estado, a una nación. Precisamente eso es lo que estaba leyendo ahorita de su clase, porque estoy en eso. Entonces acabo de pasar por ahí. Entonces acabo de pasar por esa explicación porque lo acabo de leer, entonces sí voy comprendiendo perfectamente. Sí. Bien, entonces, sí, estábamos hablando, ¿verdad? Estábamos hablando vamos a hablar de la organización política, ¿verdad? Vamos a hablar de la magistratura romana. También se llamaba magistratura romana a la dignidad, cargo y conjunto de atribuciones, dice, con las cuales en la antigua Roma se investía a un ciudadano, ¿verdad?, para que desempeñara determinadas funciones relacionadas con la administración y dirección política de la ciudad, ¿verdad? Ahí ya nosotros empezamos a ver a los magistrados. Por ejemplo, en tiempos de la República, finalizada la monarquía en el año 509 a.C., el lugar del rey pues, fue ocupado por 2 magistrados, a los que se les llamó, primero se les llamaba pretores, ¿verdad?, y luego cónsules. Según la tradición romana, la aristocracia, para evitar los abusos en que habían incurrido, los antiguos reyes estableció una serie de medidas, limitaciones al poder de los mismos oficiales, ¿verdad? Y así se dispuso entonces de que cada uno tuviera veto sobre la decisión del otro, que gobernaban solo por un año, y que las penas o castigos que se impusieran pudieran ser entonces apeladas ante las asambleas del pueblo, que era la provocatio ad populum, y que una vez terminado su mandato, pues fuera responsable por los actos contrarios a la ley que eventualmente cometiesen en el cargo, ¿verdad? Pero con el tiempo, las funciones de los cónsules se disgregaron, ¿verdad?, en una serie de nuevas magistraturas. Y entonces, la censura, la pretura urbana, la edilidad, ¿verdad?, todas ellas compartían las características de ser colegiadas, ¿ya? Es que eran una serie de magistraturas. Ahí ya tenemos como 4. La pretura, la urbana, la edilidad, la pretura peregrina. Recuerden de que los peregrinos se hicieron un lugar y un espacio dentro del Imperio Romano. Porque cuando ellos eran capturados, porque los romanos andaban conquistando los territorios, entonces esa gente que eran extranjeras venían a Roma en calidad de esclavos y se les llamaba peregrinos, pero ellos también Era por parte de la guerra que se traían a la mayoría de los esclavos. Sí, pero ellos también se hicieron un espacio y lograron también tener un lugar dentro de la organización social de Roma, ¿verdad? Entonces, por eso es que tenemos aquí la apertura peregrina. Todas ellas eran magistraturas, ¿verdad?, colegiadas, temporales y responsables. Todas estas magistraturas constituían entonces el gobierno regular de la ciudad y por eso ellas eran llamadas ordinarias, ¿verdad?
frente a ella, atendiendo la necesidad de contar con una conducción unitaria y firme para los periodos de crisis. Oigan bien, se les llamaba magistratura extraordinaria, pero fíjate que eran utilizadas en tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque se creó la dictadura, la cual fue incorporada a la Constitución republicana con el carácter de magistratura extraordinaria. Ya ellos entonces conocen y vienen formando lo que es una dictadura, ¿verdad? Pero estas magistraturas la utilizaban solo en tiempos de crisis. Cuando tenían problemas, recuerden de que este imperio fue creciendo a medida ellos fueron conquistando territorios y conquistando, ¿verdad? Y obteniendo más poder y formando otro estado, ¿verdad? Pero entonces estas magistraturas, hubieron otras magistraturas de igual carácter, pero pero de existencia restringida a determinados periodos de la República, ¿verdad? Bien. Como fueron, dice, el semvirato y el triunvirato, hasta nombre tenían ellas, ¿verdad? Estas son las que ellos formaron. Las características de esas organizaciones trataban de poblaciones separadas unas de otras. El trabajo estaba dividido entre sexos. Las características de estas organizaciones trataban de poblaciones separadas unas de otras. El trabajo estaba dividido entre sexos. El hombre se encargaba de la caza y la pesca, la recolección. La mujer permanecía en el trabajo de la casa. Las áreas comunes estaban en propiedad de las herramientas de trabajo y del hogar. Eran personales, ¿no? Había poca productividad, por lo tanto la riqueza estaba limitada. Pero la riqueza se distribuía equitativamente. Pues era colectiva y no existía la herencia de padre a hijo, porque dominaba el matriarcado. ¿Sabes? Recuerden de que allá se sabía de quién su hijo, su hijo de la fulana. Entonces era por la línea de la madre que se sabía de qué familia provenía aquella persona. Y hasta ahí llegamos nosotros, ¿verdad? Con el tema de las magistraturas en tiempo de Roma, ¿verdad? Si se me olvida algo más, muchachos, estábamos hablando de las magistraturas, de la organización política, y también podemos hablar un poquito más acerca de, por ejemplo, quiénes eran ciudadanos y quiénes no eran ciudadanos. Por ejemplo, un ciudadano era miembro de una comunidad política, ¿verdad? La condición de miembro de dicha comunidad se conocía como ciudadanía y conllevaba una serie de deberes, ¿verdad? Y una serie de derechos. Dentro de los deberes estaba el derecho, dentro de los derechos estaba el derecho hereditario, ¿verdad? Recíproco de los gentiles, los bienes quedaban siempre dentro de la gens, ¿verdad? Las solemnidades religiosas comunes tenían ellos dentro de sus derechos, la posesión de la tierra en común también, y de llevar el nombre de la gens, ese era un derecho. También a adoptar a extraños en la gens, también tenía derecho, ¿verdad? Y también derecho a elegir y de poner al jefe. No se menciona a ninguna, ¿verdad? Pero dentro de los deberes, pues los tenemos así, la obligación de no casarse, por ejemplo, dentro de la gens, ¿verdad? Y también presentarse mutuamente socorro y asistencia. Y la obligación de respetar los derechos de los demás. Eso estaba excelente, ¿verdad? En cuanto a los ciudadanos y no ciudadanos, ¿verdad? Y después mirábamos dentro de la organización política, pues la magistratura, las diferentes magistraturas que existieron, y dentro de la organización económica, pues estábamos hablando, ¿verdad? Las herramientas de trabajo, del hogar, que eran personales, ¿verdad? Recuerden de que no hubo mucho desarrollo, ¿verdad? Y había una productividad, por lo tanto la riqueza estaba limitada, ¿verdad? La riqueza se distribuía, entonces equitativamente. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hablo sobre cómo era la organización social.
¿Cómo dice? Habló sobre lo que era la organización social. No te oigo, amor. ¿Cómo que era? ¿Qué cosa, amor? ¿Cómo estaban organizados socialmente? Era, ¿Ah? no, ¿cómo era su organización social? ¿Qué dice? Solo oigo organización social, pero no te oigo el inicio. De cómo era su organización social. ¿Cómo era? Ya hablamos. Su organización social. Estaban divididos en clases. Eran los patricios. ¿Quién pregunta? Katy. Eran los Sí, patricios, eran los plebeyos, y la otra eran los esclavos, ¿verdad? Y entonces veníamos hablando nosotros de la gens, ¿verdad? Que era una agrupación civil o sistema social de la antigua Roma. Y cada gens comprendía varias familias. Ya eso lo dijimos al inicio. ¿Alguna otra pregunta? Dígame. no solamente, porque gracias. Sí. Es que este tema es breve, porque recuerden que solo nos estamos refiriendo a la gens, ¿verdad? Estamos refiriéndonos a los gentilicios, que era una forma de organización social dentro de Roma, pero estamos enfocándonos específicamente a la gens, ¿verdad? A los gentilicios. Entonces, nosotros decíamos al inicio de la clase quiénes eran los gentilicios. Y entonces yo hasta les puse una foto muy bonita y muy sugestiva, que decía que era la gentilicia romana, ¿verdad? Entonces, la gens era una agrupación civil o sistema social de la antigua Roma, ¿ya? Entonces, cada gens comprendía varias familias que se identificaban a través de él con nomen de los individuos, por lo que sus integrantes eran agnados o gentiles, ¿verdad? Entonces, pero usted me pregunta, por ejemplo, ¿qué era la gens? Pues era un cuerpo jurídico perfectamente organizado, ¿verdad? Reinando entre sus miembros un espíritu de solidaridad y de asistencia mutua. Y se llega a ser gentil, ¿ves? Por eso es que el tema se llama la gentilicia romana, ¿verdad? Entonces, dice, se llega a ser gentil o miembro de la gens, eh, de la misma manera en que se llega a ser miembro, ¿verdad?, de un estado, es decir, por nacimiento de padre gentil o por agregación directa de la gens, ¿verdad? Porque te podías agregar y ese era un derecho que tenías. Por eso yo estaba mencionando cuáles eran los derechos del ciudadano y del que no era ciudadano, ¿verdad? Entonces, pero estamos hablando de un aspecto bien específico, ¿verdad? Dentro del Imperio Romano y dentro de esta organización social gentilicia, ¿verdad? Que es parte de todo lo que es el estudio de Roma. Nosotros miramos ya Roma, ¿verdad? Pero estamos viendo por qué estamos estudiando nosotros esta parte de los gentilicios romanos, porque ellos ya comienzan ellos a formar, ¿verdad? A organizarse socialmente y también desde una forma su organización económica, ¿verdad? Y entonces, ¿a dónde queda el Estado? Pues ahí tenemos ya las magistraturas, ¿verdad? Las magistraturas que empiezan a gobernar, ¿verdad? Empiezan ellos a tener esa administración de ese poder, porque recuerden que nosotros estamos escudriñando la antigüedad desde el punto de vista de la teoría del Estado y del derecho. ¿En qué momento nace el derecho? ¿En qué momento empieza a formarse el Estado? ¿Verdad? Entonces nosotros vemos, porque cuando ustedes estudien, por ejemplo, derecho administrativo, ustedes van a ver que el Estado es todo, no lo puedes definir con un solo concepto. Es un ente moral, es un ente administrativo, es una institución, porque realiza una función administrativa. Entonces, y eso es lo que nosotros estamos tratando de escudriñar dentro de estas escrituras, dentro de este conocimiento antiguo, ¿verdad? ¿Cómo viene surgiendo el Estado? ¿Cómo se viene formando? ¿Ya?
Y entonces nosotros vemos que el Estado, sí, ya ellos ya tienen magistrados, ellos tenían cónsules y tenían pretores, ¿verdad? Antes eran conocidos, pero ya ellos empiezan a formar magistratura como para, ¿cómo se llaman esos gobiernos? Perdón, ¿cómo se llaman esos gobiernos que empiezan a funcionar? Un gobierno, ¿cómo se le llama? Perdón, to- eh, totalitarismo, pues un gobierno como los que se miran, pues, hoy en día, ¿verdad? Entonces, cada vez que había crisis en Roma, entonces ellos hacían uso de esa magistratura, pero se llamaba magistratura extraordinaria, ¿verdad? Que era para esos regímenes totalitarios, ¿cómo se llaman? Totalitarismo. Entonces, donde aquel gobernante está haciendo, porque, por ejemplo, en tiempos de los bárbaros también se vio mucho la barbarie. La barbarie, la forma en cómo gobernaban de una manera déspota, ¿verdad? Todo esto es parte de la historia, muchachos, ¿verdad? Entonces, por eso es que nosotros estamos haciendo mención, ¿verdad? Porque nosotros estamos haciendo ese estudio, ¿ya? Tenemos que hacer el estudio así de esa manera, porque ustedes tienen, tengo que llevarlos hasta el final. Perdón, muchachos, ahí va una barata. ¿Ya podemos? Perdón, muchachos, por aquí pasan las baratas y todo. Entonces, ¿me escucha Katy y Yesenia? ¿Me escuchan? Sí. Entonces, pues hemos terminado, ¿verdad? Con la videoconferencia de hoy. Si tienen alguna pregunta sobre el examen, sobre otras cosas, es el momento, porque es un momento muy bonito que nos podemos reunir aquí, ¿verdad? Sí, el examen se reprogramó. ¿Ves? Ya el examen está montado. Yo ya ¿Para cuándo? para el domingo, hija. Ustedes son dominical, a mí no me han orientado nada más. Ustedes son dominical, yo las tengo en domingo a la primera hora, ¿verdad? Entonces va a estar abierto de las 8 a las 5 de la tarde para que ustedes en ese momento ustedes lo puedan hacer. Va a tener una duración de 1 hora, ¿verdad? Y viene bien fácil, falso y verdadero, arrastrar y soltar, selección múltiple, ¿verdad? No viene nada difícil. Entonces, si estudiaron sus preguntas, con facilidad van a salir bien, yo estoy segura. ¿Y alguna otra cosa, muchachos? ¿Alguna otra inquietud? Katy, Yesenia, Estamos bien. ¿cómo dice? Estamos bien. ¿Estamos bien? Bueno, entonces, sí, faltan 2 minutos para que terminemos. Antes de que nos deje hablando nada, la computadora se pone negra. Entonces, ha sido un placer, jóvenes, estar con ustedes y cualquier cosa, siempre estoy a la orden en el teléfono, ¿verdad? Por este medio, y para escuchar todo lo que sientan, ¿oyeron? Bueno, profe, gracias. Está bien. Buenas noches. Buenas tardes, Yesenia, Katy.